me dejaron. A fin de ajustar nuestros horarios, los invitamos a tomar un receso de 20 minutos y les pedimos estar con anticipación. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, pues, si quieren, podemos pasar a una ronda de 10 minutos de preguntas y tener 10 minutos de receso. A ver si... ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No sería mejor que rodemos el... Tranquila, yo me preocupo. Muy bien, doctor. Max. Ahí viene. Bueno, no se me entregaron el micrófono y entonces los convocaríamos quizá de manera más digamos, práctica. Sería, no sé, les propongo, si tienen una pregunta, una aclaración, que levantaran la mano, dijeran la institución a la que pertenecen, en su caso su nombre, y a quién va dirigida la pregunta o la aclaración, si es que es el caso, y si no, pues agradecerles su participación. Así que adelante. Bueno, la vi primero a la señorita, después allá atrás y después usted. Ok, entonces, por favor, no te preocupes. Sí, funciona. Gracias, doctor. Buenos días a los tres ponentes. Mi nombre es Irán Morán. Estoy trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana en un proyecto de conservación de los maíces pigmentados que se cultivan en el Distrito Federal y bueno, puede ampliarse todavía a la parte centro del país y en otros lugares. Mi pregunta es dirigida al doctor Turren. Doctor, si nos pudiera platicar un poco sobre cuál es la trascendencia del trabajo que hacen en el CEDERSA. Si nos podía platicar cuál es la trascendencia de esos trabajos, ya que están anclados en la Cámara de Diputados, y qué tanto está restringida a los tiempos de la Cámara, a los cambios de régimen, a los cambios de partidos, a los cambios de directivos, etcétera. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, los centros de estudios en la Cámara de Diputados hay 5, en la Cámara de Senadores hay otro instituto, Belisario Domínguez, y fueron creados para buscar en ese equilibrio de poderes, de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que hubiese elementos permanentes dándoles información y buscando que toda la información proveniente de la academia, de la sociedad, pudiera ser estructuradamente analizada y propuesta. Nuestra labor de todos los centros no llega a influir directamente en una decisión, simplemente en darle lo más claramente posible las consecuencias, las diferencias de una u otra definición. Pero esto ha permitido que haya un grupo pequeño. En nuestro caso, de aquí habemos 3 más, ¿verdad? Está Gabriela Rangel, Lisa Covantes, Jesús Guzmán, que somos investigadores, diferentes especialidades. Hay agrónomos, hay veterinarios, sociólogos, antropólogos, biotecnólogos, que estamos al servicio ahora de la Cámara, pero somos un órgano apartidista. Ahora, las decisiones... lógico que la Cámara de Diputados es un ente político y siempre habrá. Sin embargo, tenemos ya 5 ejes centrales de investigación, porque nos han planteado lo que es la reforma rural estructural.
y uno de ellos es la armonización del marco legislativo rural. Eso es un eje que tenemos. Hay serias contradicciones entre las leyes secundarias ligadas al sector y dentro de las leyes secundarias con el mandato constitucional que leímos de integralidad. Pero luego está todo lo que es planeación participativa, presupuesto plurianual, reingeniería institucional y política de Estado. Entonces tenemos ya, apenas decía yo que 7 años y medio, para una institución es muy joven, pero ya tenemos esas 5 líneas, 5 ejes de trabajo, donde primero nosotros planteamos ante nuestro comité de diputados que esto es lo que venimos realizando y ya vendrán cada una de las leyes, modificaciones, etcétera, que nosotros en las nuevas legislaturas vamos a tener que considerar. Pero ya tenemos una base y considero que sobre todo en el presupuesto rural, que antes no había suficientes elementos para que los diputados pudieran tomar ciertas decisiones. Y aunque no se ha logrado hacerlo integral, sí se ha sostenido en estas posiciones del presupuesto. Gracias, doctor. ¿Hay vacantes en el set? Buenos días. Una pregunta para el doctor César Turrent. Yo soy Mariela Fuentes de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora de agronomía. Entiendo esta inserción de los pequeños productores en la seguridad y soberanía alimentaria y en la protección de recursos naturales, pero ¿cómo concebirían en este mismo sentido a los grandes productores? Bueno, yo comentaba que habría que pensar en la producción, la alimentación, la manera de vida del campesino, del indígena, para satisfacer las áreas rurales. Pero hay áreas intermedias, hay zonas desarrolladas, urbanas, y entonces la agricultura comercial existe y seguirá existiendo. Ahora, también comentábamos de que hay muchos programas que aquí se ha dicho son regresivos, es decir, le dan más a quien más tiene. Tiene que ubicarse los programas y los presupuestos públicos para que al productor, al gran productor, pues no se lleve la tajada del presupuesto más amplia, sino que esté adecuada a su producción y a sus requerimientos, que son fundamentalmente en disminución de algunos de los costos, más acceso al financiamiento y sobre todo un trato más justo a nivel internacional. Las diferencias de subsidios entre los países desarrollados es enorme. México está muy abajo de Estados Unidos y Estados Unidos está muy abajo de Europa en sus subsidios alimenticios. Entonces, las dos agriculturas caben. Lo que no cabe es que se lleve solamente o la gran mayoría de los presupuestos hacia a esos grandes agricultores que tienen su función, pero que no responde a la gran mayoría de los habitantes rurales. Estaba yo. Yolanda Macié de la UAM Xochimilco del posgrado en Desarrollo Rural. Mi pregunta para los dos ponentes tiene que ver con los tiempos y la cultura política nuestra, o sea, ya el grado de deterioro social y ecológico, alimentario es muy grande. Entonces, realmente revertir esto en caso de que el nuevo gobierno, quien quede, tenga una decisión política verdadera de hacerlo, o sea, en caso de que de veras haya un programa nacional con esa intención, revertir el deterioro social y económico en el campo y recuperar la soberanía alimentaria, ya no requiere 6 años. Yo creo que esos son programas de décadas. Y bueno, nuestro uso político es que el presidente que entra deshace todo lo que hizo el anterior y de aquí a que forma su equipo y en fin, todos los usos políticos que sabemos en las cámaras para aprobar leyes, en las mismas dependencias para que realmente los recursos lleguen a quien tienen que llegar. Entonces, bueno, mi pregunta es, considerando eso, ¿ustedes creen que es posible, cuánto tiempo requeriría, qué tipo de gobierno revertir
la situación actual para recuperar soberanía alimentaria, para pues transitar hacia una mayor equidad, para aligerar los problemas de violencia, porque parte del problema de violencia es esto, la desigualdad social, ¿no? Nada más. Bueno, creo que la pregunta de la compañera es fundamental y todos coincidiríamos en que este es un problema de mediano y de largo plazo, no es un problema sexenal o quinquenal. Desde luego, creo también que desde todos los actores en el medio rural hemos avanzado para que se vaya colocando este tema como un tema nacional, estratégico, ¿verdad? Yo simplemente quisiera decir también en relación a la pregunta anterior, el CEDERSA es producto de la lucha de las organizaciones campesinas que nos manifestamos en el 2003, en ese movimiento del campo no aguanta más, y apareció como uno de los compromisos establecidos en los cerca de 280 y tantos numerales del Acuerdo Nacional para el Campo, precisamente con una visión estratégica. Desde el legislativo se requería tener un instrumento que nos arrojara estudios de fondo y una visión estratégica de largo plazo sobre el quehacer para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural sustentable. Creo que hemos contribuido a ganar la batalla. Está establecido el derecho humano fundamental a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo. Esta visión de largo plazo requiere una visión de Estado. Este foro, estoy seguro, va a arrojar propuestas y conclusiones que van a nutrir esa visión estratégica. Y las organizaciones campesinas estamos comprometidas con una visión estratégica también de largo plazo para que otro campo sea posible. Creo entonces que también hemos influido los compromisos, cuando menos de los dos candidatos punteros a la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, el 10 de abril, firmó con varias organizaciones campesinas, como la que yo represento, el Plan de Ayala para el siglo XXI, donde uno de los principales ejes y compromisos es precisamente rescatar la soberanía alimentaria, lograr el desarrollo rural sustentable, ¿verdad?, y compromete una visión de largo alcance. Y yo he escuchado en el candidato Peña Nieto también un compromiso con la superación de la pobreza alimentaria, con el tema del campo, aunque bueno, pues cada quien tiene su corazoncito. El Edomex dejó 1.2 millones de mexiquenses en pobreza alimentaria, entonces como que no ayuda mucho el fruto que dejó por allá. Muchas gracias. Discutíamos César y yo quién era el 2, porque preguntaba Yolanda. Bueno, yo quiero ser breve reflexionando y desde esta perspectiva que comentas de desarrollo rural. Hay una, digamos, percepción, la cual comparto, de que las circunstancias de la disfuncionalidad institucional, de la pobreza, de la dependencia alimentaria, no es un error de modelo, es algo que ha conllevado, digamos, los hechos a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la pérdida de la diversidad patrimonial mesoamericana. O sea, ¿por qué no hay un apoyo sustantivo, comentaba el doctor César, a las instituciones nacionales de investigación, ¿no? Y se dan 130 millones de dólares a instituciones que no está muy claro si cumplen, ¿no? Digamos, lo que propone, ¿no? Como es la agricultura tradicional. Y esto me hace reflexionar pensando en el desarrollo rural y en el sentido con la permacultura, que los cambios deben de ser hoy, pero para que los cambios sean hoy tiene que haber algo que despierte el espíritu, que nos motive y que nos interese. Ya han comentado, las instituciones tienen compromisos tan interesadas, lo que hoy observamos es parte de esos acuerdos con las organizaciones y en este caso esta fórmula de tener una propuesta
para tener cambios, una refundación institucional, yo creo que sería convocante, como hemos visto experiencia en países latinoamericanos que dicen hasta aquí con esas relaciones recursivas de determinación y podemos llegar más lejos, sobre todo ¿cómo? Con un apoyo nacional pleno y consciente para las transformaciones necesarias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Norberto Sánchez Martínez, soy ingeniero agrónomo. Estoy ahorita impartiendo una cátedra en la Facultad de Medicina y específicamente en la licenciatura de Nutrición. Primero, bueno, felicitar a los tres ponentes, específicamente al doctor Turren, al doctor Max, por la objetividad que han tenido al analizar las políticas públicas y la estrategia de alimentación. Y me llama mucho la atención con respecto a un dato que aportó el doctor Turren, con respecto a la seguridad alimentaria, y qué bueno que se maneja la seguridad alimentaria en cifras o en valor o en dinero, pero que realmente en el campo no existe esa seguridad alimentaria. Y usted lo señalaba muy fehacientemente, no existe ese alimento en las trojes, no existe ese alimento en el campo. Y baste un dato, quizás sea quisiera ponerlo muy coloquial, en el sentido de que antes, de las ciudades iban al campo a comprar el huevo rojo, el huevo de gallina, a comprar el queso de rancho. Entonces es porque tenía la seguridad alimentaria en esas comunidades. Hoy en día del campo van a las ciudades a comprar el huevo blanco, a comprar el queso doble crema. Eso nos habla de que efectivamente no existe esa seguridad alimentaria. Considero que debe de ser no nada más la cantidad de la alimentación, sino que el binomio nutriólogos-agrónomos son parte de la solución para poder nutrir a toda la población. Y bueno, pues nada más tenemos esa gran tarea, muy sencilla, se puede decir, pero es que los agrónomos y los nutriólogos debemos de poner el alimento suficiente y oportuno en la mesa de cada uno. Ahora, ¿cómo las instituciones, cómo las organizaciones piensan coadyuvar a esto, a lo que vamos los agrónomos? Porque muchas veces las organizaciones como la que representa el doctor Max, pues es mucho decir, pero muy poco qué hacer, ¿no? No nos dicen exactamente cómo están coadyuvando esas organizaciones a este sentido de tener la alimentación oportuna y suficiente en nuestras mesas. Para los dos les agradecería mucho sus comentarios. Efectivamente, decíamos que la seguridad alimentaria se ha visto a nivel nacional, en lo abstracto, y siempre hay esas reservas buscando el abasto, pero que se ha perdido de vista el acceso a estos alimentos. Y esos alimentos desde las familias rurales, pues es donde hemos venido erosionando totalmente el tejido familiar, el tejido social de nuestras zonas rurales. Ahí es entre paréntesis, una de las grandes funciones de las organizaciones campesinas de buscar fortalecer ese tejido social y el tejido en particular familiar. Las familias en las diferentes regiones del país rurales tienen su propia estrategia en sus parcelas, en sus patios, ¿verdad? La cría de animales, ¿verdad? De pequeño ganado, ¿verdad? El ganado menor y recolección. Y entonces han logrado, por los años pues de historia de este país, tener dietas nutritivas muy importantes. Y yo coincido que agrónomos,
veterinarios, pero también sociólogos y economistas, debemos de participar, pero con esa base fundamental, ¿qué es lo que verdaderamente la sociedad rural y las familias en lo particular van a estar demandando? Y de ahí nos falta mucho por trabajar. Las instituciones, y aquí se veían también las gráficas, han sido desmanteladas. Entonces, generar nuevamente la investigación de base, el conocimiento científico y tecnológico, pues es una recuperación de muy largo plazo, pero hay que comenzarla e integrarnos precisamente para que, en función de esa demanda nacional, rural, familiar, podamos construir ese México soberano en alimentación. Sí, compañero agrónomo, creo que usted tiene toda la razón. Las organizaciones campesinas quizá estamos teniendo un resultado todavía muy pequeño, pero es tremenda la tarea. Ni siquiera el Estado mexicano ha estado al tamaño del reto. Por eso un planteamiento que nosotros hacemos, desde luego, además de articular un conjunto de propuestas con visión estratégica, y de luego no solo quedarnos en la declaración, sino salir a los hechos, a luchar para que eso se haga valer. Como ya decíamos aquí, intentamos un acuerdo nacional para el campo, algunas cosas las logramos, pero si no tienes el gobierno comprometido con esa visión, pues puedes hasta inmolarte, como está sucediendo con muchos campesinos en el país, en los hechos, y no se voltea a ver este grave problema. Y por eso también nosotros pensamos que si el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación y todo lo que eso implica, que muy ampliamente expresó el doctor Turrent, también debe considerarse, decía yo, guardando proporción, las funciones de interés público que realizamos las organizaciones campesinas y que antes las realizaba de alguna manera el Estado mexicano. Tenía una red donde muchos agrónomos se podían emplear para la asistencia técnica. Hoy muchos agrónomos en México son taxistas o no están cumpliendo su tarea, ¿no? O veterinarios o profesionales del sector. Entonces, creo yo que necesitamos que las organizaciones campesinas seamos reconocidas como entidades de interés público y en consecuencia con un mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas, ¿verdad?, también podamos cumplir esa función de organización. Yo vengo regresando ahorita de Zacatecas, donde fuimos a tratar de dar una alternativa a través de la lluvia sólida para enfrentar la sequía con los productores de frijol. El evento lo hicimos en una bodega que hemos construido mediante la gestión y el apoyo que las organizaciones gestionamos. Tenemos ahí un beneficio de frijol, pero si no hay lluvia, pues no va a haber frijol y ese beneficio pues va a quedar como un elefante blanco. Son tareas que le quedan grandes todavía a las organizaciones campesinas, pero que el Estado mexicano y sus gobiernos en distintas instancias, pues desgraciadamente no han estado a la altura. Que surjan de aquí propuestas viables y luego no nos quedemos nada más en el auditorio o en el cubículo y salgamos a exigir que ese derecho constitucional se cumpla y no sea letra muerta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco la existencia y felicito el trabajo de la CEDERSA, de lo que han hecho, pero quería hacerles una pregunta. ¿No temen ustedes que la parte que le falta al artículo 4 constitucional, que dice más o menos a la letra que la alimentación debe ser suficiente, nutritiva y de calidad, le falta algo importantísimo que es de acuerdo a las tradiciones o a la cultura de los pueblos,
que en un gobierno poco sensible pueden decir cumplimos con este artículo, pero entonces, por ejemplo, cultivarán de manera extensiva el más barato de los cereales como el sorgo, mientras que el maíz lo dedican a biocombustibles. O sea, es muy peligroso que falte esto. Entonces, bueno, yo a título personal diría que es importante que SEDERSA y todos insistamos porque se reforme el artículo y se añade esta parte. No sé qué opinen. Gracias. Considero que todo el marco legislativo, la propia Constitución, es un ente que va evolucionando conforme a las propias sociedades. Y son avances paulatinos, dependen de la manera en cómo los grupos al interior de las cámaras se pongan de acuerdo. Y cada vez debe quedar menos elementos que puedan desviar la atención. Nosotros coincidimos plenamente en que debe de ser una alimentación, como aquí lo exponíamos, ligada a estas tradiciones, a esta cultura, que ya en sí son nutritivas, ¿verdad? Y que debiéramos enfocarnos para allá. Pero ese marco legal siempre tendrá modificaciones y actualizaciones y estaremos, yo creo que como sociedad, pendientes a que eso se realice. Muy bien. Ahora sí, el receso.